Al pie de la colina había un pueblecito con bancos de madera, callejuelas estrechas y puertas de piedra. En las afueras, junto a un viejo arroyo, vivía una chica llamada Marta. Su madre hilaba y Marta arreglaba zapatos, remendaba medias y remendaba ropa. Siempre lavaba ropa limpia, pero gastada. La tela era fina y tenía parches en los codos. Sabía trabajar con las manos, conocía las hierbas, sabía interpretar los hábitos de los demás por pequeños detalles y era de palabra. Los vecinos destacaban que tenía una mirada clara y una memoria prodigiosa, pero a pocos les importaba. La pobreza traía consigo la indiferencia habitual. El varón la desgobernaba la ciudad, llegaba acompañado de caballeros, inspeccionaba las tiendas y le gustaba mostrar su poder sin motivo alguno. Un día de verano, mientras Marta lavaba agua, el varón la vio, se rió a carcajadas y le ordenó que se levantara la falda, como si quisiera comprobar su limpieza. La gente apartó la mirada. Marta bajó la mano, no dijo nada y se marchó. Después de eso, en las tiendas se susurraba que el varón se había enfadado con todo el mundo por aburrimiento, y al mismo tiempo recordaron que, muchos años atrás, la hermana del varón había desaparecido, huyendo del castillo. Este rumor parecía polvo viejo pegado a los muebles, nadie le daba importancia. Marta llevaba colgada al cuello una placa de cobre con un pequeño pájaro grabado. Su madre le había dado esta placa, diciéndole que era un recuerdo de una pariente desconocida. Marta no relacionaba la antigua historia del varón con su descolorido colgante. Para ella era más importante ahorrar para comprarse una aguja nueva. Esa misma temporada, el rey anunció que el príncipe había alcanzado la edad de casarse. No habría competición de fuerzas, ni banquete por el simple hecho de hacer ruido. Habría una simple selección de novias. Cada chica digna podría llegar a la capital con un garante y mostrar lo que había aprendido, cómo lavaba la casa, cómo resolvía las disputas, cómo ayudaba a la gente. La decisión la tomaría un consejo, el tesorero, el juez real, la directora de los asilos de la ciudad y algunos otros ancianos. La noticia fue inesperada. Los comerciantes discutían sobre la dote, los pobres se encogían de hombros y los jóvenes cuchicheaban junto al pozo. El varón Ladi sonrió y dijo a través de sus hombres que esas reglas eran necesarias para que los pobres no sonaran en vano. Sus palabras se transmitían como el frío. Ese día volvió a ver a Marta en el mercado. Fingió no reconocerla, pero al pasar, le enganchó deliberadamente el borde de la ropa con la espuela para romperlo. En el suelo quedó un hilo, brilló el cobre del colgante. El varón detuvo la mirada por un momento, como si algo familiar le hubiera tocado la memoria, pero se dio la vuelta. Unos días antes de la feria, un anciano peregrino llegó al arroyo. Caminaba lentamente, apoyándose en su bastón, y buscaba un lugar donde pasar la noche. Marta se fijó en que tenía una herida en la pierna, un poco de pus en el vendaje, y lo invitó a descansar junto a su bala. Le lavó la herida con una infusión y le dio pan seco. El anciano respondió que recordaría su bondad y, por la mañana, pidió agua y se marchó, en silencio, hacia la capital. Marta no le hizo más preguntas. Le bastaba con que el hombre se hubiera ido sin dolor. Una semana después, llegó al pueblo el recaudador de impuestos del rey con sus ayudantes y sus listas. Los habitantes del pueblo se pusieron tensos de inmediato, pero el recaudador no resultó ser grosero. Preguntó con detalles sobre las reservas de grano y las enfermedades del ganado, y anotó cifras y notas. Marta, sabiendo lo frecuente que es que en esas listas se pierdan los derechos ajenos, se acercó y, a petición de una vecina, ayudó a explicar que el ternero, que había sido registrado como vaca adulta, aún era pequeño y solo sobreviviría si no lo tocaban. Explicó con calma cómo distinguir la edad por los dientes y cómo contar las crías. El recopilador detuvo el bolígrafo, la miró, tomó nota de la precisión y corrigió el registro. Después de eso, dijo que en la capital buscaban personas que vieran la esencia de las cosas y le propuso a Marta que fuera con la caravana para trabajar en la cocina del palacio y en la tienda del intendente. Añadió que podría actuar como garante si ella decidía probar suerte en la selección de novias, porque un garante no solo es una persona rica, sino también alguien responsable de la reputación. Lo dijo sin sonreír, como un hecho comercial. Los vecinos se miraron entre sí. La madre de Marta guardó silencio durante un largo rato y luego asintió con la cabeza. Marta recogió el jatillo y se colgó el pájaro de cobre al cuello. El camino a la capital atravesaba campos y puentes.
En la caravana hablaban de la corte real, de cómo al juez le gustaban las palabras precisas, de cómo la priora no soportaba la soberbia, de cómo el tesorero valoraba el orden, en los detalles. Marta escuchaba, memorizaba y en su cabeza surgió un plan sencillo. No intentar ser otra persona, no disimular con palabras bonitas, sino demostrar que era capaz de ver lo que muchos no veían. El barón también se dirigió a la capital. Lo acompañaban caballeros y sirvientes. Mantenía conversaciones elevadas con sus conocidos. Difundía rumores sobre novias ricas y lanzaba burlonamente medias frutas a los niños para que se pelearan por las sobras. En una posada junto al camino vio a Marta con su caravana. No la saludó. Se recostó en el banco y pidió que le sirvieran el mejor plato. El sirviente le trajo un plato con carne y el barón lo devoró con avidez. En ese momento, vio junto a la puerta al mismo anciano peregrino, que parecía apoyarse casualmente contra la pared. El anciano miró brevemente al barón y a Marta y se marchó. El barón sintió una extraña inquietud, como si alguien lo estuviera juzgando sin decir nada. Vieron la capital a mediodía. Altas murallas, puertas folladas, el ruido de los herrajes, el olor a pan caliente y pescado seco. En la plaza real se colocaron mesas para las pruebas. Las chicas fueron distribuidas por tareas. A unas se les propuso administrar el almacén, a otras resolver una disputa entre artesanos, a otras organizar la alimentación de los huérfanos con los fondos asignados, de modo que hubiera suficiente para todos y sobrara para el invierno. A Marta la pusieron junto a las mesas con sacos de harina y cajas de guisantes secos, le dieron una lista de nombres y le indicaron la cantidad que debía repartir, en raciones para que nadie se fuera con las manos vacías. El anotó que 2 sacos de harina estaban molidos más gruesos, lo que significaba que absorberían más agua y darían más masa, pero que parte de los guisantes eran de mala calidad, con puntos negros de insectos. Dividió los lotes, los marcó con carbón, elaboró un esquema sencillo y explicó a los repartidores cómo contar con tazas en lugar de con punados y cómo tener en cuenta a las personas mayores, a las que les cuesta más llevar peso. No levantó la voz, no fingió ser la administradora principal, simplemente actuó como solía hacerlo. La superiora observaba y notaba que no había movimientos innecesarios ni poses, sino orden. El segundo día de las pruebas le propusieron a Marta que comprobara la honestidad de los proveedores. Trajeron a la mesa una jarra selada con cera con aceite escaso para la enfermería, un cofre con tela y un barril con carne salada. En la tesorería querían saber si alguien había robado parte de la mercancía por el camino. Marta pesó la jarra con una simple vara con una piedra. Determinó al tacto que la densidad del aceite no era la adecuada, olió el tapón y percibió un ligero olor a hierba espesa, que no debería estar presente en el aceite. Explicó que el proveedor había diluido el aceite con una infusión para aumentar el volumen y propuso una prueba. Una gota en un trapo limpio, el rastro de la dilución se veía en los bordes. El juez tomó nota, el tesorero asintió. Luego, Marta examinó el barril de carne salada. Encontró en el fondo una capa de sal más gruesa de lo necesario y dijo que el peso de la sal cubría la falta de carne. No acusó a las personas en voz alta, sino que mostró los hechos. A su alrededor reinaba el silencio, en el que los planes ajenos se desvanecían como sacos vacíos. Al tercer día se organizó una tarea cotidiana, pero arriesgada, repartir por los monasterios las cartas reales y los pequeños cofres con donativos y volver antes del atardecer. A primera vista, la tarea parecía sencilla, pero en la calle comenzó un gran alboroto. Los comerciantes empezaron a hablar y, entre la multitud, era fácil perder una bolsa o toparse con gente a la que le gustaban los cofres llenos. Marta cogió el cofre más pequeño, lo envolvió en un pañuelo, se puso una capa gris y se adentró en los estrechos pasillos, eligiendo el camino entre la panadería y la lavandería, donde había menos gente. Por el camino vio a un niño que miraba a su alrededor con demasiada frecuencia y a una mujer que dejaba caer con demasiado empeño una cesta justo delante de las contraventanas de una tienda, como si quisiera detener a los transeúntes. Marta cambió de ruta, llamó a la puerta lateral del convento, entregó la carta, pidió un recibo y regresó por otro camino. Cerca del mercado, se le acercó un sirviente con una capa limpia y le dijo que, en nombre de un noble, deseaba acompañarla de vuelta. Marta respondió con un gesto que no necesitaba ayuda, pero el sirviente siguió caminando a cierta distancia. Ella no le prestó atención. Entregó el cofre al tesorero a tiempo. Al anochecer, la Guardia Municipal detuvo a 2 carteristas.
a los que encontraron ganzúas y una nota con la descripción de las chicas que llevaban los cofres reales. En la nota, junto a la descripción de Marta, había un pájaro dibujado torpemente. El juez arqueó una ceja. Marta pensó en su colgante. Sintió un escalofrío recorriendo su espalda, pero decidió no tocar el colgante sin necesidad. Por la noche, se le acercó el mismo recaudador de impuestos, ahora vestido con otra ropa. Le dijo que se llamaba Mate y que sería su fiador oficial. Le mostró el celo del tesoro que llevaba en el cinturón. Resultó que no era solo un recaudador, sino un tesorero de confianza que inspeccionaba de antemano las provincias y a las personas. Marta le dio las gracias. Mate añadió que otra persona que conocía el valor de su bondad la había estado observando. No dijo su nombre. Marta recordó al anciano peregrino y comprendió que su rostro había aparecido fugazmente en la puerta del palacio. La selección seguía su curso. Se susurraba sobre Marta, pobre pero recatada, sencilla pero atenta. Algunos se burlaban de sus remiendos, otros decían que el príncipe necesitaba casarse con alguien de buena cuna. El barón Ladis, al ver estos rumores, decidió actuar. Se enteró de que el día de la celebración por la finalización de la selección habría un gran banquete y que los platos y las bebidas pasarían por las manos de la cocina real y los monjes, porque parte de las ganancias debían destinarse a los pobres. Toda la ciudad se preparaba para ese día. En ese momento, en casa de Marta se produjo un pequeño pero importante descubrimiento. La madre, al ver cómo iban las cosas, sacó del baúl un viejo pañuelo envuelto en papel oscurecido. Dentro había otra señal, un pequeño alfiler de plata con la forma del mismo pájaro que aparecía en la placa de cobre. La madre dijo que, muchos años atrás, una mujer había llegado a su casa con un bebé en brazos. Había dejado al niño allí para pasar la noche y había pedido que lo acogieran. Por la mañana la mujer ya no estaba, solo cuidaba el alfiler y una nota con pocas palabras. Una petición de que criaran a la niña y no la buscaran. La madre confesó que a menudo había querido contarlo antes, pero temía que la pobreza y la maldad ajena destruyeran la vida de Marta. Marta escuchaba y juntaba las piezas de rompecabezas en su cabeza. Recordó la historia de la hermana del barón, que había desaparecido hacía muchos años. Comparó el pájaro del alfiler con el símbolo de la puerta del castillo del barón, donde en el arco superior había talado un pájaro volando. La conexión era demasiado evidente como para pasarla por alto. Marta comprendió que en esa tierra no había dibujos de pájaros al azar. No le dijo nada a nadie porque se acercaba la selección y no quería arruinar su destino con una revelación ruidosa sobre su parentesco. Decidió que si la verdad la llevaba a la puerta no se apartaría. El día de la selección final comenzó temprano. Se colocaron mesas en la plaza y se tendieron telas limpias junto a la pared. A las chicas se les dio la última tarea. Cada una debía proponer un plan sencillo para sobrevivir a un año de mala cosecha, en caso de que el invierno fuera largo. Marta describió cómo distribuir el grano entre los graneros comunitarios, cómo almacenar los guisantes en sacos espolvoreados con ceniza del hogar para que no se infestaran de insectos, cómo asignar una parte a las cocinas de los monasterios con la condición de que distribuyeran las raciones a los huérfanos sin privilegios. Indicó que en la corte había que reducir temporalmente los lujos de la mesa y sustituir la escasa mantequilla por mantequilla común con hierbas, pero reconocerlo honestamente ante el pueblo para que no hubiera rumores. El juez leyó con interés hasta el final. La superiora escribió en los márgenes que estaba de acuerdo con ese orden. El tesorero subrayó la línea sobre la verificación de los sacos y el almidón en la tela como señal de la buena fe de los proveedores. El príncipe, que estaba presente en silencio y no intervino, miró la joya sin sonreír pero con ojos atentos. Ese mismo día se desató en la ciudad una conspiración silenciosa y peligrosa. Alguien se esforzó por sustituir la jarra de vino para la mesa principal por otra jarra. A simple vista eran iguales, pero una de ellas ocultaba una capa invisible de polvo que debía depositarse en el fondo y actuar cuando se sirviera el vino en las copas. El origen del rumor sobre la sustitución fue un niño de la cocina que por la noche vio a dos desconocidos discutiendo en el almacén, pero no entendió lo que estaban haciendo. El niño se asustó y guardó silencio hasta la mañana siguiente, cuando vio a Marta en la puerta de la cocina. La tomó por una persona tranquila y le contó lo que había oído. Esto fue el comienzo de lo que más tarde se llamaría un thriller doméstico en medio de una gran fiesta. Marta fue al almacén junto con la cocinera mayor. No tocó los recipientes con las manos, pidió agua, lavó una taza, vertió un poco de vino de cada jarra y la dejó reposar. Al cabo de un rato,
Apareció una ligera mancha blanquecina en las paredes de la primera taza, pero no en la segunda. Recuerdo la infusión con la que se diluía el aceite y pienso que quien lo hacía seguía un patrón. Siempre intentaba cambiar la densidad y la composición para alargar el producto. Informo de la diferencia al tesorero. El tesorero ordenó cambiar toda la fila de jarras y sentar a los invitados de otra manera, para que las juelas de la confusión, si alguien seguía un lugar concreto, quedaran vacías. El barón Ladis se sentía ese día dueño de la situación. Se comportaba con seguridad y trataba de mantenerse cerca de los que susurraban, porque Ali se veía más rápidamente de qué lado soplaba el viento. No sabía que el niño había contado que habían revisado las tazas y que en su mesa ya no estaría la jarra que él había conseguido. No sabía que en la cocina había un hombre que observaba cada movimiento de Marta. Esa persona resultó ser un anciano peregrino. Cuando Marta salió del almacén, el anciano hizo una señal apenas perceptible al tesorero. Más tarde se supo que el anciano no era un transeúnte cualquiera, sino un informante real del tesoro, que prefería vestirse como un pobre para ver la verdad sin adornos. Era el benefactor inesperado que recordaba su bondad de antaño y decidió estar a su lado en el momento oportuno. Le dijo a Mateo que confiaba en los ojos de Marta y en su mano tranquila. Al atardecer, todos sabían que el consejo había elegido a la novia. El anuncio se hizo sin trompetas, pero de manera que se oyera en la plaza. Nombraron a Marta la hija de una tejedora de las afueras. Esto supuso un golpe para aquellos que pensaban en términos de linaje. Primero se oyó un murmullo, luego silencio, luego la primera reverencia de la priora, un breve gesto con la cabeza del tesorero y una frase concisa del juez, que la gente repitió. Afirmó que la elección se había hecho con sensatez, y no por el ruido. El príncipe se acercó a la mesa en la que Marta había estado de pie durante el día, y la insignia de su manga estaba girada hacia ella. Segunda parte. Tras el anuncio, en el aire flotaba una mezcla de alegría, envidia y inquietud. El barón Ladis palideció, pero mantuvo la compostura. No esperaba que la broma sobre la pobre chica se convirtiera en una humillación para él. Contaba con que la colocarían en la sombra, junto a la cocina, y no en la mesa alta. Sus hombres se apresuraban a la puerta, tratando de averiguar por qué habían sustituido la jarra de vino. Sospechaba que alguien había frustrado su plan, pero no entendía quién. Solo estaba seguro de que debía recuperar el control. Al día siguiente se celebraría un pequeño banquete para un círculo reducido y la bendición oficial de la unión. El príncipe debía tomar el pañuelo de la novia y la novia debía aceptar el encaje de la reina. Mientras tanto, el tesorero y la guardia comprobaban discretamente quién había entrado en los almacenes el día anterior. Encontraron sal mezclada con un polvo amargo en el fondo de una caja. Descubrieron que el proveedor de salchichas y vino estaba relacionado con la gente del barón. No había pruebas directas contra el barón, porque trabajaba a través de terceros y con etiquetas ajenas, pero la cadena apuntaba en una sola dirección. El tesorero decidió no hacer ruido. Eligió un método probado, dejar que el hombre, que se consideraba un cazador, saliera a un claro y cayera en la trampa que él mismo había tendido. A Marta le pidieron que eligiera la ropa para la ceremonia. Las costureras del taller real le trajeron telas, cintas finas y guantes ligeros. Marta pidió lo más sencillo, un vestido modesto sin bordados superfluos, y una cinta blanca para el cuello. A la cinta le añadió una placa de cobre con un pájaro y, encima, un alfiler de plata. Sus manos temblaban ligeramente, pero su rostro permanecía tranquilo. Sabía que ese día no solo traería alegría. En su interior vivía el recuerdo de aquella mujer que había abandonado al bebé muchos años atrás. Si la verdad sobre su parentesco salía a la luz, sería por una razón de peso, no por un capricho. Antes de comenzar la ceremonia, la reina quiso ver a la nueva novia, a solas durante un breve momento, para mirarla a los ojos y comprender su carácter. Marta entró en una pequeña habitación con ventanas que daban al patio interior. La reina era una mujer severa que no gustaba de palabras vacías. Examinó la cinta y el alfiler. Su mirada se detuvo durante un largo rato en el pájaro de plata. Llamó a la esposa del tesorero, que en su juventud había servido a la hermana del barón. La mujer se acercó, cerró los ojos por un momento y dijo que, muchos años atrás, había visto exactamente el mismo símbolo en el manto de la joven señora, la hermana del barón Ladis. La hermana había suplicado que le permitieran marcharse del castillo por la noche con su amado,
pero al amanecer desapareció y, unos meses más tarde, llegó la noticia de un niño en algún lugar lejano y de una mujer que había desaparecido. La reina escuchaba y asentía en silencio. Ahora el alfiler se había convertido en una señal importante. La reina ordenó que llamaran en voz baja a Mateo y al anciano peregrino. Entraron, miraron la marca y confirmaron que solo la familia del varón tenía esa marca. Así salió a la luz el giro de un parentesco oculto, pero no se anunció de inmediato. La reina decidió que la revelación debía hacerse cuando fuera imposible evitarla. Mientras se celebraba esta tranquila reunión, en los pasillos inferiores del castillo, dos personas relacionadas con la corte del varón intentaban sustituir uno de los cofres con incienso para la ceremonia. El tesorero colocó en el pasillo a los guardias con cestas de ropa, como si estuvieran simplemente de guardia en la lavandería. Interceptaron a dos de ellos y los llevaron a una habitación aparte. Estos aseguraron que estaban cumpliendo con la orden de decorar la sala. Les temblaban las manos y les temblaban los labios. En el cofre encontraron incienso adulterado con la misma mezcla de polvo amargo. Esa sustancia marrón debía contaminar el aire de la mesa alta y provocar debilidad en algunas personas. El tesorero comprendió que el objetivo era sencillo: provocar confusión en la sala, interrumpir la ceremonia, obligar al consejo a reconsiderar su elección y luego, mediante rumores y calumnias, volver a la situación anterior. Observó que la conspiración estaba construida como una tienda con balanzas falsas, nada mortal, pero suficiente suciedad como para arruinar el día y la reputación. El tesorero le contó este descubrimiento a la reina. La reina lo escuchó con calma, miró por la ventana y dijo que la respuesta debía ser clara y tranquila. Ordenó que la ceremonia comenzara a tiempo y que no se tocara a la gente del varón hasta la primera reverencia. En ese momento la guardia entraría en la sala, presentaría el descubrimiento y diría que la conspiración había sido descubierta. La reina quería que el hecho de la conspiración fuera evidente para todos y que la decisión se tomara a partir de acciones visibles y no de rumores. La ceremonia comenzó al mediodía, la sala estaba iluminada y las paredes desprendían el frío uniforme de la piedra. La gente estaba de pie en fila. El varón Ladis ocupó un lugar más cercano al centro, como si quisiera demostrar que no tenía nada que ocultar. Se mantenía erguido, pero por dentro estaba tenso. Marta entró con una cinta blanca alrededor del cuello. Caminaba sin prisa, el trabajo magistral de las costureras no presentaba arrugas. En la cinta un pájaro de plata brillaba silenciosamente. El príncipe dio un paso adelante y levantó el pañuelo que debía simbolizar la unión. En ese momento el tesorero levantó la mano, las puertas se abrieron y los guardias sacaron a dos detenidos con un cofre y un cuenco con un rastro blanquecino de vino comprobado. El tesorero expuso los hechos brevemente. Habían sustituido el vino, estropeado el incienso, con el objetivo de arruinar la ceremonia. Nombró la tienda donde supuestamente habían comprado las tapas para las jarras y dio el nombre del sirviente mayor del varón que había llevado a cabo las negociaciones. Una oleada de susurros recorrió la sala. El varón Ladis intentó mantener una apariencia de sorpresa. Dijo a través de un intermediario que no sabía quiénes eran esas personas y que cualquiera podía ponerse el escudo de su casa para desacreditarlo. Se comportaba como un actor que interpreta la última escena y espera que el público lo crea. En ese momento, la reina se levantó. No alzó la voz. Ordenó que se acercaran Mateo y el viejo peregrino y les pidió que contaran dónde y cómo habían encontrado las pruebas del intercambio y quién había sido el primero en señalar la diferencia entre las jarras. Ellos lo explicaron brevemente. Luego la reina pidió a Marta que diera un paso adelante y se girara para que todos pudieran ver la cinta y el alfiler. Dijo que esa insignia la llevaba la hermana del varón y que en esa casa sabían que la insignia no se falsificaba en los mercados. Dijo que tenía el testimonio de una mujer que había servido a esa hermana y que, la noche de su desaparición, la hermana se había llevado una insignia igual. Las palabras de la reina eran precisas como un hilo recto. La sala se quedó en silencio. El varón palideció. En sus ojos brilló el reconocimiento. Comprendió que el pasado lo había alcanzado. Recordó aquella noche en que su hermana le pidió que no interfiriera en su elección. Entonces él la rechazó con una frase altiva, dándole a entender que no podía formar una familia sin su permiso. A la mañana siguiente ella se marchó. Desde entonces había ocultado su culpa con frialdad. Ahora el dibujo del pájaro parecía haber regresado del camino y se había posado en su mesa. No había dónde esconderse. Podía intentar rechazar la verdad,
pero demasiadas personas en la sala sabían que la reina no decía palabras vacías. El príncipe estaba de pie a su lado, y en su rostro no había ni malicia ni desconcierto. Miró con calma. Veía ante sí a una chica que en 3 días había demostrado más inteligencia en entereza que muchos enanos. Veía la casa del varón que había intentado yugar su tío. Y veía la simple conexión entre la bondad y el orden. Dio un paso hacia Marta y tomó su pañuelo. Era una señal de que la elección no cambia por el ruido ajeno. En ese momento la guardia llevó a los hombres del varón a las habitaciones de abajo. El varón se quedó de pie. Comprendía que el castigo inevitable no era la cárcel, sino que en 1 minuto había pasado de ser un señor a un hombre obligado a inclinar la cabeza. Se adelantó y se arrodilló sobre una rodilla. Reconocía la autoridad del rito y, al mismo tiempo, reconocía que el hilo de su orgullo se había roto. Después del rito se celebró una pequeña reunión en casa de la reina. Estaban presentes la reina, el tesorero, el juez, la abadesa, el príncipe, Marta y el varón. La reina informó brevemente. Los hombres del varón intentaron interrumpir el rito. La casa del varón permanecería bajo vigilancia. Parte de las propiedades se transferirían temporalmente al control real para evitar presiones sobre las comunidades. El varón tendría que confirmar públicamente su lealtad y compensar los daños, entregando su excedente de grano a los graneros de las ciudades de donde en el pasado había tomado más de lo debido. El juez añadió que se revisarían algunos de los contratos en los que la casa del varón imponía condiciones desfavorables. La abadesa dijo que se enviaría ayuda a los niños y a las viudas con lo que se había acumulado de forma invisible en sus sótanos. Estas decisiones no eran una venganza, sino que parecían la reparación de una casa cuyo suelo se había podrido. Marta se sentó en silencio y escuchó. En su interior no había ningún deseo de humillar al varón. Recordaba la plaza del mercado, donde él se había burlado de su vestido. Recordaba cómo había sentido un escalofrío en la espalda cuando se rascó la tela. Ahora, mientras él inclinaba la cabeza, ella pensaba en otra cosa, en la mujer que una vez abandonó a su hijo y se marchó en medio de la noche. La reina le preguntó a Marta si quería que se anunciara en voz alta su origen allí mismo. Marta pidió tiempo. Dijo, a través de un intérprete, que quería que la gente viera sus acciones, no una insignia en una cinta. La reina lo aceptó y solo anunció que la casa del varón y la casa de la novia del príncipe estaban unidas por un antiguo vínculo y que los detalles se formalizarían según la ley tras una nueva verificación. Eso fue suficiente para que el rumor dejara de ser una simple habladuría y se convirtiera en un hecho que ahora iría acompañado de hechos y no en lugar de ellos. En los días siguientes la ciudad respiró un nuevo cambio. En la plaza dejaron de difundir rumores por los puestos, porque todas las personas importantes ya habían dicho lo que había que hacer. El grano de los almacenes del varón fue a parar a los graneros. En las cocinas del monasterio comenzaron a cocinar según las listas que Marta escribía con palabras sencillas comprensibles para todos. La cocinera de la cocina del palacio acudió a ella y le pidió que elaborara un menú semanal para los niños de los orfanatos. Marta se sentó y en media hora elaboró un plan. Mostró cómo utilizar los huesos para hacer caldo, cómo secar las verduras y cómo ahorrar aceite. La cocinera se marchó satisfecha. Fue un punto de inflexión en el que una persona subestimada, acostumbrada a los remiendos, se convirtió en alguien a quien acudían en busca de consejo. Los sirvientes comentaban que la nueva señora tenía el don de fijarse en los pequeños detalles y que, a su lado, las cosas se volvían claras. Mientras tanto, el varón llegaba a las puertas de la ciudad y daba órdenes a sus hombres para que ayudaran a transportar el grano, tal y como se había ordenado. No intentó discutir, viajaba con el rostro descubierto y observaba cómo la gente cargaba los carros con diligencia. En su mirada había algo que antes no estaba. No veía una multitud, sino una serie de trabajos individuales. A veces se detenía en el monasterio, porque allí trabajaba una mujer que había servido a su hermana. Comprendió que parte de su pasado ya no le pertenecía solo a él. Se volvió más calado. Envió una petición a la reina para que le concediera el derecho a ver la insignia una vez más. La reina lo autorizó en presencia de testigos, sin más preámbulos. Entró en la sala, donde Marta estaba de pie junto a la ventana. Se inclinó. Miró el alfiler y, en ese momento, ya no era un varón con espuelas, sino un hermano que había crecido demasiado rápido y no había tenido tiempo de comprender cómo se hacía amar sin órdenes,
se dio la vuelta y salió. El día en que Marta se fue a su antigua ciudad para despedirse del arroyo y de los vecinos, se levó dos cestas. En una había cintas sencillas y agullas para la costurera local, en la otra, una bolsita con semillas de hierbas que alivian los dolores de estómago. Quería hallar en su tierra natal no monedas, que al derretirse provocarían envidia, sino cosas que siguieran funcionando. Su madre la esperaba junto al arroyo. Se sentaron en un tronco y se quedaron en silencio. La madre dijo que se sentía más aliviada porque el secreto había dejado de ser una piedra en su corazón. Marta dijo que seguiría viviendo como hasta entonces, prestando atención a los detalles y haciendo lo que había que hacer. Se levantaron y se dirigieron a la casa para recoger la vieja rueca y llevarla a la ciudad a alguna viuda que no tenía herramientas. Pronto tuvo lugar la última ceremonia antes de la boda. La gente acudió a la plaza sin gritos. Sabían que allí no habría ostentosa lujuria. El príncipe estaba de pie, erguido. La reina estaba sentada cerca. El tesorero tenía en sus manos la lista de asuntos que ya se habían puesto en marcha. La directora del orfanato llevaba el nuevo registro del centro. Cuando Marta salió ante la gente, hizo una reverencia. El varón estaba en primera fila, bajo la cabeza. Reconocía no solo el poder de la casa real, sino también el derecho de esta joven a ser su señora por ley de hecho. Recordaba los mercados y las escuelas y sentía que ahora todo eso le parecía insignificante. Comprendía que su casa seguiría viviendo gracias al orden que había traído esta figura silenciosa. El desenlace fue sencillo, sin órdenes grandilocuentes ni largos discursos. La gente vio cómo de las tareas cotidianas surgieron la elección, el peligro y la justicia. Vieron cómo una chica pobre se convirtió en señora, no porque alguien decidiera compadecerse de ella, sino porque sabía ver y actuar. Vieron cómo la ayuda a llenar llegó a tiempo y cómo la marca en la cinta resultó ser un puente entre el pasado y el presente. Vieron cómo una persona a la que consideraban insignificante se convirtió en alguien que desempeñaba un gran trabajo. Y vieron cómo el varón, acostumbrado a reírse, inclinó la cabeza e hizo lo que nunca había hecho, reconoció que el otro tenía razón. Después de eso, la ciudad vivió más tranquila. Los graneros funcionaban, los niños comían caliente, las cocinas de los monasterios olían a hierbas secas. En el mercado, la gente prestaba menos atención a los rumores y más a los números. En la puerta del castillo del barón, el cuervo sobre la piedra ya no parecía una simple decoración. Para Marta, se convirtió en un símbolo que no era necesario elevar por encima de los demás, porque ella estaba en su lugar. Vivía sin palabras grandilocuentes como antes, no cambiaba de tono, no iba acompañada de guardias sin necesidad, y eso molestaba a algunos a quienes les gustaba el oro, pero para la mayoría era una señal de que el orden no desaparecería. Los rumores sobre ella se extendieron lejos, pero no eran cuentos de hadas. Simplemente decían, ella detiene las palabras vacías, ella nota los cambios, ella reparte el pan para que haya suficiente. Eso era suficiente. Cuando, unos meses más tarde, le legó un nuevo desafío a la Casa Real, una tormenta tardía y una mala cosecha en tierras lejanas, la gente ya tenía un plan para sobrevivir al invierno. Abrían la lista escrita de su puño y letra y seguían los puntos uno por uno. Y cada vez que el barón veía cómo funcionaba, recordaba el mercado, el hilo roto y su risa, que ahora le parecía una travesura adolescente. Y bajaba la mirada. La historia no necesitaba un discurso final. Ya estaba clara. El poder ajeno, construido sobre el ruido, cedió el paso al poder tranquilo de los hechos. La pobre chica de la que se reían se convirtió en señora, y no porque el destino decidiera de repente regalarle una fiesta, sino porque en un mundo donde el pan se cuenta por rebanadas y no por puñados, la verdad y el orden siempre se encuentran. Al mes siguiente de la ceremonia, la vida siguió adelante, como siempre lo hace el trabajo en una gran casa. Sin pasos ruidosos, a través de listas, almacenes, pasillos, agua en calderas y recuento de semillas, Marta asumió parte de las responsabilidades del palacio, pero pidió que se le dejara el derecho de viajar a las ciudades y ver los asuntos con sus propios ojos. Explicó que los papeles no siempre detectan los pequeños robos y errores, y que una mirada in situ ve lo que las listas ocultan. La reina estuvo de acuerdo y el tesorero lo anotó en el registro. Así comenzaron los viajes en los que Marta inspeccionaba almacenes, cocinas de monasterios, graneros de barones y mercados. En el primer viaje ocurrió lo que luego se denominó la prueba de resistencia.
a una pequeña ciudad cerca del cruce, luego un carro con paquetes para el taller del palacio. Por el camino, la carreta se detuvo en una posada, donde a menudo desaparecían objetos de poco valor. Cuando la carreta llegó, en una de las cajas, en lugar de encaje, había piel de castor, y debajo de la piel, una pequeña bolsa de cuero con pues metálicas y polvo marrón. Por fuera no había nada sospechoso, pero si la bolsita se hubiera tirado al hogar junto a la tela fina, en el taller habría empezado a salir humo con un olor amargo, la gente habría salido corriendo, las cosas habrían caído al suelo sucio y, en el tumulto, habrían desaparecido los mejores retales. Era una forma silenciosa de dañar la reputación de la nueva novia. Decir después que con él a todo se desmoronaba. Marta examinó la bolsa sin tocarla y vio en la piel una marca apenas visible de un celo artesanal, en el que las letras estaban colocadas en un orden incorrecto. La marca auténtica se colocaba de otra manera. Se dio cuenta de que se trataba de una burda falsificación destinada a sembrar el pánico. Ordenó que sacaran la calle al patio, que pusieran un cubo de agua al lado, que apartaran la piel y que colocaran la bolsa cuidadosamente en un cuenco de barro y la cubrieran con un trapo húmedo. Luego anotó en el registro de dónde venía el carro, quién había puesto el celo y quién estaba de guardia esa noche en el patio. Más tarde, el tesorero lo calificó como un ejemplo de ese thriller cotidiano que se resuelve sin ruido. A los 3 días se encontró a los culpables gracias al celo torcido y las letras incorrectas. Se les preguntó quién los había incitado. Ellos dieron el nombre del mayordomo del barón. Para entonces el barón ya había abandonado los viejos métodos y acudió al tesorero para confesarle que algunos de sus hombres seguían con sus viejas costumbres. Pidió tiempo para limpiar la casa y aceptó que los juzgaran según el procedimiento habitual. Esto era algo nuevo para todos. El barón no eludió su responsabilidad ni se escudó en su título. Una semana después de este suceso, la priora trajo una carta del archivo del monasterio. Allí se guardaban antiguos registros con la lista de ofrendas y los nombres de las personas que habían pedido refugio. Entre ellos se encontró una nota con la fecha escrita en letra de imprenta y una línea sobre una mujer que pidió refugio para un bebé por una noche y dio un alfiler de plata. Abajo había una marca del mismo pañaro y la firma de una testigo, una joven sirvienta que más tarde se convirtió en la esposa del tesorero. Ahora la conexión tenía forma de papel. El juez dijo que eso era suficiente para reconocer el origen oficial de Marta y registrarla como heredera legítima, sin quitarle a su madre adoptiva ningún derecho al respeto. La reina propuso formalizarlo con tranquilidad y sin ceremonias. Marta pidió que en la primera línea del registro figurara el nombre de su madre tejedora como la mujer que la había criado, y luego el escudo familiar. El juez accedió. Así, el parentesco oculto quedó consolidado, no para hacer ruido, sino para mantener el orden. Llegó el día en que la casa del barón debía transferir públicamente parte de sus reservas a los graneros de aldeas remotas. Se colocaron balanzas en la plaza y llegaron los escribanos. El barón se quedó de pie al lado y observó cómo se cargaban los sacos en los carros. Ordenó a sus hombres que no se apresuraran para que no se rompieran las quintas y pidió a los escribanos que anotaran cada unidad. La gente murmuraba que el barón había cambiado, no sonreía ni buscaba la aprobación fácil. Hablaba a través del administrador principal, diciendo que entendía cómo su casa se había endeudado con la gente. Se comportaba como si no estuviera haciendo un favor, sino pagando una cuenta pendiente. Aquellos que antes temían sus espuelas, ahora lo miraban sin miedo y sin rencor, como a un hombre que por fin había elegido la profesión adecuada. El anciano peregrino no desapareció en todo ese tiempo, seguía vistiendo su capa gris y se comportaba con modestia. Una vez pidió permiso a la reina para abandonar la corte durante el invierno y vivir en un monasterio a las afueras, con el fin de enseñar a los jóvenes copistas a ver los signos y celos no como patrones, sino como un lenguaje de hechos. Dijo que eso sería más útil que cualquier casa de rumores. La reina lo aprobó. Antes de irse, entró en el almacén, donde Marta estaba revisando los cereales con vasos, y dijo a través de Mateo que la bondad junto al arroyo no había sido casual, sino que ahora se había convertido en la norma. Dejó una nota con una simple lista de los errores que cometen con más frecuencia los proveedores deshonestos: paso de impresión incorrecto, repetición del patrón demasiado uniforme, olor incorrecto al fundir la cera, color diferente del hilo en una misma fila de la bolsa. Marta incluyó esta nota en el registro y ordenó que se copiara para todos los almacenes. Así, el inesperado benefactor dejó un sistema que funcionaba sin él.
Mientras tanto, el príncipe se mantuvo calado y escuchó mucho. Empezó a aparecer más a menudo donde se elevaban las cuentas y menos donde sonaba la música. Decía a través de sus hombres que el orden debía aprenderse de quienes lo hacían y no de quienes escribían sobre él. Pidió a Marta que señalara los errores no solo en los asuntos ajenos, sino también en los hábitos de la corte. Marta introdujo una regla sencilla. Cada semana, en la lista de gastos debía aparecer una línea sobre el ahorro y otra sobre los gastos superfluos que podían eliminarse sin perjuicio alguno. No se trataba de humilar el lujo, sino de mostrar a todos que la casa podía funcionar sin ostentaciones. En otoño llegó el mal tiempo antes de tiempo. En los campos lejanos se perdió la cosecha de cebada. La gente se puso nerviosa. Aparecieron los revendedores, que comenzaron a comprar los restos de grano y a subir el precio. Marta propuso abrir las reservas de la ciudad antes de lo previsto, pero no repartirlas en sacos, sino en porciones medidas con tarjetas, en las que se tenía en cuenta a los niños, los ancianos y los enfermos. Añadió una condición: todo el que tomara grano debía aportar a la cesta como hierbas secas para infusiones, si tenía campo, o ayudar en el secadero, si no lo tenía. Así, todos recibían no solo pan, sino también participación. La superiora dijo que esto enseñaba a la responsabilidad mutua. El tesorero vio que el exceso de gastos en la ciudad podía reducirse sin dolor y destinó lo ahorrado a la compra de avena y donde el precio aún no se había disparado. Los planes de Marta volvieron a funcionar. En ese periodo legó a la ciudad un comerciante de tierras lejanas. Ofrecía sal y miel, productos poco comunes, pero insistió en que las transacciones se realizaran a través de intermediarios que nadie conocía. Al principio, todos se alegraron por los dulces productos, pero luego Marta se dio cuenta de que el peso de las piedras en sus balanzas era demasiado uniforme y que las bolsas de sal estaban atadas con un nudo diferente al que se solía usar en su región. Pidió que se pospusiera la transacción hasta el día siguiente e invitó al modesto maestro de celos del monasterio al almacén. Este confirmó que parte de la mercancía era buena y otra parte había sido sustituida. El comerciante se ofendió y quiso marcharse, pero el juez le explicó que la negociación solo era posible tras una inspección completa. Los intermediarios desaparecieron, la transacción se frustró, pero la ciudad no cayó en la trampa y se corrió la voz sobre el estricto orden. Así, el talento oculto contra el estatus volvió a dar resultado. La gente se volvió más cautelosa allí donde antes se les engañaba sin dificultad. Para el invierno, en la Casa Real se elaboró un nuevo conjunto de normas sencillas. Se le llamó breve librito sobre los signos claros del comercio honesto. En él había líneas sobre la densidad de los aceites, sobre la forma de tejer sacos, sobre el secado correcto de las hierbas, sobre la verificación de los celos, sobre cómo no ceder ante los gritos y la presión. En el prólogo, el tesorero escribió que estas normas surgieron de las acciones de la nueva señora y agradeció el orden que salvaba vidas. El librito se envió a las ciudades. La gente lo leía no como una ley, sino como una sugerencia, porque no estaba escrito en un lenguaje pomposo, sino en puntos breves. Por fin llegó el día de la boda. Se celebró sin lujos innecesarios. En la plaza no hubo juegos pirotécnicos, pero hubo suficiente pan y bebidas calientes. La reina le entregó a Marta un encaje. El príncipe aceptó un pañuelo. El varón estaba de pie junto a ellos y sostenía un cofre con un documento, en el que reconocía el vínculo familiar y renunciaba a ejercer presión sobre las comunidades. Entregó el cofre al tesorero ante todos. La gente vio cómo el hombre que se reía en el mercado ahora se mantenía al margen y ayudaba sin pedir aplausos. Para muchos, esto fue una verdadera lección. Después de la boda, Marta se dirigió al arroyo donde vivía antes. Llegó a la misma hora en que el agua fluía silenciosamente entre las piedras. Su madre sacó la rueca y dijo que ella no la necesitaba, porque había perdido la fuerza en las manos. Marta respondió que la rueca iría a parar a manos de una joven viuda. Atravesaron el patio y dejaron bajo el cobertizo un saco nuevo de harina para los vecinos y una pequeña caja con agujas y hilos para la costurera. Los niños de las casas cercanas salieron corriendo y se quedaron mirando el carro. Nadie gritaba ni tiraba de la ropa. Los niños estaban acostumbrados a que no hubiera ruido alrededor de esta mujer. Sabían que, junto a ella, las cosas se volvían sencillas. Así, la historia no terminó con fuegos artificiales,
sino con claridad, los giros, el parentesco oculto, el benefactor inesperado, el talento oculto, el héroe subestimado y el thriller cotidiano se combinaron en un patrón uniforme. Nada cayó del cielo, cada decisión se derivó del paso anterior, la humillación resultó ser una preparación para el trabajo y el triunfo una obligación. La gente no recordó el hecho de la boda en sí, sino la forma en que se impuso el silencio donde solían vivir los rumores. Y cuando más tarde volvieron a surgir rumores en la ciudad de Cue, sin las viejas costumbres, la casa se debilitaría, se les respondió brevemente. La casa no se sostiene con gritos, sino con manos precisas.